Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo en el marco de la exposición temporal Paz Errázuriz. El Museo Amparo ha organizado esta conferencia. El título es La dictadura en Chile, la sinrazón de la fuerza, y damos la bienvenida al doctor Ignacio Sosa, quien es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio Sosa Álvarez es doctor en estudios latinoamericanos, ha sido profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha impartido cursos de historia contemporánea de América Latina y de revoluciones en el siglo XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación versan sobre historia y pensamiento político contemporáneo. Entre los libros de su autoría se mencionan Conciencia y Proyecto Nacional en Chile, 1891-1973, y Despertar, el conflicto de una comunidad. Como editor ha publicado 3 libros. Es autor de numerosos artículos y opúsculos sobre educación superior. Asimismo, coordinó proyectos colectivos sobre historiografía latinoamericana. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad de Guanajuato y en el Colegio de Michoacán. Y ha impartido numerosas conferencias en las universidades de Sao Paulo y de Río Grande, Brasil, y en las universidades de Buenos Aires y de Córdoba, en Argentina. Pues bienvenido, doctor, gracias por estar aquí y por aceptar la invitación para impartir esta conferencia, y bienvenidos todos ustedes, que disfruten. Gracias. Gracias, buenas tardes. Agradezco a los administradores del Museo Amparo la amable solicitud la amable invitación que me han hecho a compartir con ustedes una serie de ideas sobre la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990, como parte del contexto de la extraordinaria exposición que está en este momento aquí en este museo de la artista, de la fotógrafa Paz Errázuriz. Debo empezar haciendo un comentario de carácter muy general, diciendo que sería pedante de mi parte analizar a plenitud este periodo tan intenso, tan importante, que significó la ruptura de la vida institucional y un giro que anunció, un acontecimiento que anunció un giro en la perspectiva política, en la perspectiva económica y en la perspectiva social, de la cual nosotros como país, México como país, también ha sufrido coletazos. No es que haya ocurrido allá en aquel largo y complejo país de más de 4,000 kilómetros de litoral y un máximo de 300 kilómetros de ancho, al cual nosotros desde México vemos como muy retirado y no vemos el significado que tuvo y que tiene todavía para nosotros este acontecimiento. Debo señalar que para que entendamos lo que significa la intervención del ejército en la vida política del país, quiero señalarles a ustedes que Chile, igual que Brasil, son los 2 únicos países de América Latina que duplicaron su territorio en el siglo XIX. Lo que ahora nosotros conocemos como Brasil y como Chile eran prácticamente la mitad de lo que son ahora. Y Chile durante el siglo XIX libró 2 batallas, un pequeño país, libró 2 batallas contra la Confederación Peruano-Boliviana. Perú, como ustedes saben, era la colonia junto con la Nueva España más importante de España, y todo el mundo consideraba que la unión de Perú y Bolivia iba a aniquilar esta pequeña república. No ocurrió así. Los chilenos, el ejército chileno, ganó ambas guerras y a consecuencia de la última
se quedó con los territorios de Tarapacá y Antofagasta. Ustedes habrán visto que ahora en la prensa se maneja que los bolivianos reclaman la salida al mar y que es un conflicto de carácter internacional. Señalo esto porque con la conquista, que así se puede llamar, la conquista del territorio de las provincias peruanas bolivianas de Tarapacá y Antofagasta, Chile se quedó como único poseedor de dos recursos básicos que ahora no nos dicen mucho, o más bien no nos dicen nada. Por una parte se quedó con el guano, estas gigantescas islas formadas por el detrito durante miles de años de las aves, y por otra parte se quedó con el salitre, con los yacimientos del salitre, un mineral que ahora nosotros fundamentalmente lo aplicamos a la agricultura, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era la materia prima para los grandes explosivos. Todos los ejércitos del mundo, quiero decir Alemania, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, cualquier país que quería tener explosivos de alto poder, se los tenía que comprar a Chile. Entonces la riqueza que generó fue extraordinaria. Imagínense lo que ahora sería tener el monopolio mundial del petróleo y la bomba atómica. ¿Y qué hizo la oligarquía chilena con esta ingente cantidad de recursos? Créanme que era una cantidad extraordinaria. La decisión que tomaron en el Parlamento fue de que no se cobraran impuestos a los grandes hacendados. La oligarquía chilena se dio la gran vida. Se pudo, para ponerles a ustedes un ejemplo de lo que significó, que en París había un grifo que había hecho don Agustín de Horas, el dueño del Mercurio y todavía dueño de la Coca-Cola en Chile, que cuando le abría el grifo salía champaña, ¿no? Pues iban ahí los parisinos y se tomaban su champaña a nombre de este extraordinario personaje. Chile tuvo pues la oportunidad de ser un país potencia. Era un país perfectamente organizado, sin obstáculos para comunicarse entre sí. No es como México, que tiene 3 cordilleras y que para ir del Pacífico al Atlántico se tiene que quebrarle el espinazo a estas cordilleras 3 veces. En Chile rápidamente pueden ir ustedes de un lado a otro, y fundamentalmente en el siglo XIX Chile era la potencia marítima, lo subrayo, la potencia marítima del Pacífico. En los temblores que hubo en San Francisco en los años de 1860, el primer buque hospital que llega al puerto de San Francisco es un buque chileno. Entonces, nosotros, ustedes y yo, estoy seguro que coincidimos en considerar a El Zorro, este personaje que usa máscara y que popularizó Antonio Banderas, y lo consideramos mexicano, Joaquín Murrieta. Pero si ustedes se fijan bien, la vestimenta, el sombrero sevillano y las botas son las de un guaso chileno. Y nosotros aquí en el estado de Veracruz, aquellos que se interesen por la música conocerán que hay por ahí un son que se llama chilena, ¿no? Porque, repito, toda la comunicación era a través de buques chilenos. Dueños del cobre, dueños del salitre, dueños de una flota extraordinaria y con una población perfectamente integrada. Entonces son recursos de los cuales los chilenos de la época estaban muy conscientes, y de ahí nace el profundo respeto y la admiración por el ejército de Chile,
por las Fuerzas Armadas de Chile, por la policía chilena, que hasta antes del año de 1973 no conocían el fenómeno de la corrupción. Y la clase política chilena, una cosa que para nosotros resulta difícil de creer, no era corrupta. Una ejemplaridad, una austeridad que pues para nosotros resulta hoy todavía admirable. Déjenme, aquí está. Este es el emblema de la República de Chile y vean por favor, el emblema es por la razón o por la fuerza. Un lema que fue establecido en el año de 1920 y que a la fecha perdura. Una fórmula lapidaria que demuestra muy claramente lo que es la política. La política tiene dos vertientes. La vertiente racional, el consejo, el concilio, el consenso, y la vertiente brutal, la fuerza. Y los chilenos están íntimamente convencidos que aquí se ve todo el tono intimidatorio. O se hace lo que los gobernantes quieren, lo que el pueblo chileno quiere, racionalmente, o se utiliza la fuerza. Chile conoce a lo largo de su historia independiente, 3 experiencias de carácter militar. No crean ustedes que Chile siempre fue un país institucional. En el año 1891 hubo un enfrentamiento entre el Ejecutivo con el presidente José María Balmaceda y el Congreso. En realidad fue un conflicto por ver quién controlaba el nitrato, quién controlaba el salitre. Si los grandes empresarios ingleses con North a la cabeza, o, como quería Balmaceda, utilizar todos estos recursos para iniciar el desarrollo industrial del país. Una guerra que duró prácticamente un año y en el que las fuerzas del Congreso, es decir, las fuerzas financiadas por los grandes hacendados y por el capital inglés con North a la cabeza, vencieron al presidente Balmaceda, que tuvo que refugiarse en la embajada de los Estados Unidos, donde se suicidó. En el año 1925 hubo un segundo golpe militar encabezado por el coronel Ibáñez, en realidad Ivans, pero castellanizado el apellido a Ibáñez, que duró de 1925 a 1928. En el año 1928, como preludio de lo que después va a ser la gran crisis económica del salitre, la gran crisis mundial que va a pegar fundamentalmente al salitre, Chile entre 1929 y 1931 fue el país a nivel internacional en el que mayor impacto tuvo la depresión económica. Chile se quedó sin los recursos del cobre, sin los recursos del guano, sin los recursos del salitre. Los del salitre, dicho sea de paso, desde la Primera Guerra Mundial, porque Inglaterra, siendo aliado de Chile, le pidió que por favor no le vendiera salitre a las Fuerzas Armadas alemanas, y los chilenos dijeron: pues, las leyes del mercado son las leyes del mercado, nosotros ofrecemos y si hay compradores. Y los ingleses, padres del librecambismo, dijeron: está muy bien, tú síguele vendiendo, pero buque que vaya cargado de nitrato de salitre rumbo a Hamburgo no va a desembarcar. Ellos dijeron: pues es problema de los alemanes, porque a mí me lo pagan y yo lo envío, si no lo pueden recibir no es ningún problema. Los alemanes descubrieron la pólvora sintética. Al no tener ya este material, tuvieron que poner a trabajar a sus químicos y descubrieron la pólvora sintética. Automáticamente el precio del salitre cayó. Y Chile empezó con una crisis, pero que en los años de 1930.
Repito, hubo un desempleo extraordinario. A los empleados se les quitó más del 50% del salario y todo el mundo se sentía satisfecho con tener un empleo. Sin recursos, sin impuestos, Chile tuvo que empezar de cero. Es cuando surge lo que ustedes seguramente conocen como el estado de bienestar. Chile, con muy pocos recursos, empezó a buscar la industrialización del país. Y este periodo nos va desde 1930-31 hasta 1973, que es el periodo para el que me invitaron a platicar. En el año 1973, aquí tenemos nosotros a las dos caras del general Augusto Pinochet, la del militar y la del civil. Sufrió una ruptura en su vida institucional, en su vida ideológica, y que reordenó a la sociedad entera. Entonces, por aquí hay una foto, foto que seguramente ustedes habrán visto. Esta es la moneda que el día 11 de septiembre de 1973 fue bombardeada por la Fuerza Aérea chilena, fue asediada. Ustedes podrán observar aquí que lo primero que hicieron fue quemar, destruir, y quedó como jefe de la Junta Militar el general Augusto Pinochet, que tenía apenas 3 semanas en el cargo. Salvador Allende lo acababa de nombrar y Pinochet es el ejecutor de un proyecto que ya venía cocinándose. Es decir, ya estaba echado a andar el intento. De hecho, ya se había producido un intento previo, militar, y se había asesinado en el año 1970 al general René Schneider, comandante del ejército chileno, que tenía como doctrina la de que el ejército es un cuerpo no deliberativo, es un cuerpo que prescinde de cualquier opinión política. Cuando las fuerzas políticas nucleares en el Congreso y que controlaban la prensa tuvieron este conocimiento de esta doctrina, automáticamente asesinaron al general Schneider. Lo asesinaron 2 militares, uno de ellos el general Biot, que después fue amnistiado, pero fracasaron en su proyecto de detener la asunción de Salvador Allende. Y este pudo acceder a controlar el Ejecutivo previo un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano. ¿En qué consistía este acuerdo? Que el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, iba a respetar el Tribunal Constitucional. Cualquier diferendo entre el Ejecutivo y el Legislativo no se iba a discutir políticamente, sino que se iba a ir al Tribunal Constitucional para que éste determinase si eran o no constitucionales las interpretaciones que le quería dar el presidente Salvador Allende, que las elecciones de 1970 las gana después de haber participado en 4 elecciones previas. Es decir, un hombre civil, médico de profesión, que intentó ser candidato en 1952, 1958, 1964 y definitivamente en el año de 1970.
por una coalición de partidos que se llamó Unidad Popular, cuyos dos pilares fundamentales eran el Partido Socialista, del cual era militante el propio Salvador Allende, y el otro pilar era el Partido Comunista de Chile. Y a esto se le unían otros 6 partidos: el Partido Radical, el MAPU, Obrero Campesino, la Izquierda Cristiana, derivación de el Partido Demócrata Cristiano, que no tiene nada que ver con el PAN, son demócratas cristianos de otra afiliación. En el Partido Demócrata Cristiano milita Radomiro Tomic, que fue el candidato del Partido Demócrata Cristiano a la presidencia. Y Radomiro Tomic, demócrata convencido, como en Chile se puede ser presidente solo cuando se tiene el 51% de los votos. La derecha, con Arturo Alessandri y con Frei por parte de la democracia cristiana, consideraban que en el Senado le iban a dar el triunfo a Jorge Alessandri. Y Radomiro Tomic, el demócrata cristiano, se apersona en la casa de Salvador Allende y le dice: vengo a saludar al presidente electo. Fíjense, la democracia cristiana se divide. Un sector se radicaliza, se hace proclive a las demandas populares, y esto se puede ver muy, muy claramente. Durante la administración de Eduardo Frei se repartió más tierra, se repartieron más latifundios que durante la administración de la Unidad Popular. La democracia cristiana había lo que llaman chilenizado la industria del cobre. Había señalado que el cobre debía pasar a manos chilenas. Esto significa no que haya pasado a manos del Estado chileno, sino a manos de capitales chilenos. El gobierno de Salvador Allende estatiza, nacionaliza el cobre, lo deja íntegramente en manos del Estado chileno. Tengo por aquí, aquí están los 4 comandantes que fueron los responsables del golpe militar. Y aquí está Salvador Allende, a quien en su momento dijeron que en un acto de cobardía se había suicidado. No fue tal. El Salvador Allende, viendo que estaba siendo bombardeado el país y notificándole que todas y cada una de las Fuerzas Armadas habían traicionado su juramento constitucional, dijo: a mí no me sacan más que con los pies por delante. Despidió a todos los miembros de su gabinete, a todos aquellos compañeros suyos, y hay una foto de él, no la traigo aquí, en la que se arma con un casco y con la metralleta que le había otorgado Fidel Castro. Cuando llegan los militares, le mandan un emisario en el que le dicen: ¿tiene usted la garantía de que su esposa y su familia tienen a su disposición un avión y podrán irse al lugar donde usted decida? Salvador Allende despide a todos, despide a su guardia personal y se pega un balazo. Salvador Allende muere en un acto de suicida y dando una muestra pues de su convicción. Bien. Este afiche de la época muestra cuál fue en realidad el proyecto que se presentó ante el electorado chileno. Era un proyecto de carácter nacionalista.
era un proyecto de carácter estatista. Y era un proyecto que proponía reformas salariales y reformas sociales. Se llamó la Vía Chilena al Socialismo. El programa de la Unidad Popular era sentar las bases para que en un futuro, que no iba a ser el del gobierno de Salvador Allende, se pudiera transitar al socialismo. Se propuso y se aprobó la estatización de 90 compañías básicas, de 90 compañías, las compañías fundamentales. El nervio económico pasó a manos del sector estatal de la economía. Y esto evidentemente molestó muchísimo a los empresarios, a los grandes intereses, dueños de Chile, y sobre todo al capital extranjero que controlaba prácticamente los nervios de la economía chilena. Entonces empieza a haber una campaña, este es otro, el cobre para Chile. Crear el poder popular, para barrer al fascismo, venceremos, la unidad popular. Entonces, aquello era una fiesta cívica y aquello era un hervidero, porque Chile era un país profundamente democrático, con una gran escuela. En ese tiempo, perdón por ponerme de protagónico, yo era un estudiante de doctorado y que como mexicano me llamaba la atención que primero fueran las manifestaciones, primero fuera la derecha y después venía un contingente de los pacos, la policía militarizada, y luego venía el contingente de la democracia cristiana, y luego venía el contingente de todos al mismo tiempo marchando en perfecto orden. Decía, es que esto no es posible, no es posible. Y la prensa, uno llegaba a cualquier estanquillo y, oiga, de mi periódico, ¿de qué lo quiere? ¿De izquierda, de centro, de derecha? Todo estaba perfectamente compartimentalizado. Cada partido político, comunista, socialista, partido radical, demócrata, cristiano, tenía su propia editorial, tenía su colección de periódicos, tenía la versión oficial de la historia de Chile, tenía sus revistas para los jóvenes, sus revistas para los viejos, tenía sus estaciones de radio, y el Partido Demócrata Cristiano tenía hasta su propio canal de televisión. Y para que vean ustedes la extraordinaria libertad, soy testigo de haber visto un periódico tabloide como La Jornada, digo de ese tamaño, que decía a 8 columnas, se descubre el nombre del agente de la CIA que intenta matar a Salvador Allende. Se llama Johnny Walker, porque no pasaba nada. Se decían cosas horrorosas, espantosas. A Salvador Allende, por ejemplo, se le criticaba de que por primera vez un presidente de Chile tuviera que ir acompañado por 4 guardias personales, que eran, además, amigos suyos. Iba en un cochecito Fiat, sí, un cochecito, y la prensa, sí, lo único que retrataba era que se bajaban los 4 guardias para proteger a Salvador Allende. Acostumbrados los mexicanos a que, pues yo no digo, no como si el gobernador de Puebla, ni quiero hablar de Puebla, pero sí de el presidente de la República, cualquier funcionario de más o menos pelo o sin pelo, que trae su coche con vidrios polarizados, coche adelante, coche de guardaespaldas atrás, nada que ver. Varias veces me crucé en la calle con Frei y con Salvador Allende, paseando como cualquier mortal. Esto es para mostrarles a ustedes el profundo respeto
a la legalidad que existía. No era una cuestión que le llamara a nadie la atención. Bien, continúo. No. Aquí está. Golpe militar. Se produce el golpe y automáticamente se suspende los derechos constitucionales. El 11 de septiembre se dice el gobierno ha dejado de funcionar y asumen el poder las Fuerzas Armadas. Se establece lo que se llama el estado de sitio, en inglés el curfew. No se puede circular, no se puede realizar ninguna reunión, se establece una censura informativa, se cierran los bancos y se empiezan a dictar una serie de decretos. Se ilegalizan todos y cada uno de los partidos de la Unidad Popular. Se les quitan sus posesiones y a todos sus militantes se les considera, dentro de lo que se llamó la doctrina de la Guerra Fría, enemigos del país. A la democracia cristiana y al Partido Nacional, que es la suma del Partido Liberal y del Partido Conservador, simplemente se les suspende, no se les ilegalizó como al Partido Comunista y al Partido Socialista. Fueron a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta 1974, Chile vivió una ola de terror inédita. Se inició una persecución de carácter sistemático para perseguir, capturar, encarcelar a la dirigencia y a los cuadros políticos. Está documentado por el informe de Justicia y Verdad, publicado en el año 1991, el primer año ya de la democracia, cautelada y todo, pero democracia, en el que se señala que más de la mitad de los desaparecidos políticos de la época del terror fueron precisamente en los primeros meses del golpe militar. Cuando un sector del ejército, quiero subrayar esto, un sector de las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas en su conjunto. Los marinos y sobre todo la aviación pudieron decir, nosotros no participamos en ninguna represión hacia la población. Nosotros simplemente cautelamos el orden. Y aquí nosotros tendríamos que empezar a comentar qué es lo que significa desde el punto de vista constitucional dictadura. Créanme que esta parte les puede a ustedes interesar. Dictadura no vayan ustedes a creer que es una creación latinoamericana, porque tenemos dictadores desde el siglo pasado hasta la fecha. Tenemos para dar y prestar. La dictadura es una creación de la República Romana, en la que cuando había algún disturbio en una provincia, el Senado designaba a uno o a dos cónsules, a dos ejecutores, los nombraba general del ejército y les decía, tienes todos los poderes, poderes absolutos. Poder absoluto es un eufemismo para definir poder de decidir sobre la vida y la muerte. El cónsul o los dos cónsules iban a la provincia, la sometían, regresaban después de 6 meses y le devolvían el poder al que le había otorgado el Senado. En casos extraordinarios duraba 1 año, es decir, les ratificaban el semestre, un nuevo semestre, y a partir de ahí las cosas volvían.
hacer lo que antes era. Es decir, de antemano estaba dispensado cualquier exceso de fuerza. Pero eso ya cambió, y en el año de 1945, cuando son derrotados los países del eje, las naciones triunfantes, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, deciden que por primera vez en la historia, cualquier gobernante que haya cometido un exceso, un crimen durante su ejercicio, podrá ser juzgado. Ese es el derecho moderno. Es en el derecho en el que ustedes y yo estamos inmersos. Si un gobernante comete un exceso, no tiene justificación alguna. Tiene que ser sometido a los tribunales civiles. Entonces, ¿cuál fue el subterfugio que se utilizó en la época? Ustedes son jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, así que no conocen bien a bien cómo ha sido nuestra historia. Hacia el año de 1973, fíjense, hacia el año de 1973, de todo Sudamérica, solo Venezuela y Colombia no viven bajo una dictadura militar. Solo 2 países. En todos los demás hay dictadores. Y en Centroamérica, solo Costa Rica no vive bajo una dictadura militar. En síntesis, México, con todos sus asegúnes, Costa Rica, Venezuela y Colombia son los únicos países con gobiernos civiles. En todos los demás hay dictaduras militares. Dictaduras que se llamaron en el lenguaje de la época dictaduras de seguridad nacional. Y fueron justificadas con la doctrina de la Guerra Fría. Doctrina que seguramente ustedes ya lo saben, así que nada más lo voy a decir muy rápidamente. Señalaba que había una potencia extranjera de carácter totalitario, atea, comunista, enemiga de la libertad, que en cada uno de los territorios de América Latina tenía aliados, pero esos aliados no usaban uniforme, sino vivían y se comportaban y se vestían como cualquier otro ciudadano, pero que en realidad esos eran los enemigos más peligrosos porque ellos representaban la amenaza comunista. Eso es lo que se llama un enemigo interno. Y cuando se declara el 11 de septiembre el golpe militar, lo primero que se dice, vivimos una situación de guerra y nuestras Fuerzas Armadas están en peligro. Entonces, todos los gobiernos militares, se publicó, se conoció después de años, firmaron el Plan Cóndor, es decir, que establecieron una política para reprimir en forma simultánea a todos aquellos que no fueran partidarios de esta política. Entonces, esto se descubrió por un accidente en el Paraguay, cuando derribando el muro de un viejo cuartel, quedó al descubierto una impresionante cantidad de documentos, más de 200,000 documentos, en las que estaban registradas todas y cada una de las operaciones que se llevaron a cabo por las dictaduras. ¿Qué más hizo el ejército chileno? Como señaló, que los focos donde había mayor agitación eran las universidades y las organizaciones obreras. Lo primero que se hizo fue destituir a todos los rectores y nombrar como rectores a miembros de las Fuerzas Armadas. La Central Única de Trabajadores, la máxima, la CTM nuestra, pues, mucho más fuerte, asimismo fue descabezada y se prohibió la huelga. Ya no hubo derecho de
huelga. Entonces, sin el Congreso, sin los partidos políticos y sin ningún apoyo interior, la sociedad chilena vivió una época de horror. Aquí abro un paréntesis, pues para invitarlos seguramente a lo que ustedes ya fueron a ver la muestra fotográfica de Paz Errázuriz, que muestra precisamente muestra un sector de la población que durante estos años vivió esos oscuros días. Porque nosotros aquí estamos hablando de militares, estamos hablando de intelectuales, estamos hablando de artistas, pero la población más desamparada vivió una época espantosa. 80,000 chilenos fueron exiliados a Venezuela, el país que más generosamente se comportó. México recibió 5,800, Suecia recibió 6,000, Cuba recibió un número indeterminado, se estima que más de 20,000. La Unión Soviética, asimismo, un número indeterminado. Y Alemania democrática, tengo que decirle, recibió asimismo 6,000. Y esta ola de exilio eligió a los países por su ideología política. A México llegaron fundamentalmente militantes del Partido Socialista y del Partido Radical. A Cuba, a Alemania Democrática y a Rusia, evidentemente fueron miembros del Partido Comunista. En Venezuela, ante tal número, pues sí, una mezcolanza impresionante de partidarios. Y la política de mano dura que aplicó el general Pinochet no solo la aplicó contra la población civil, la aplicó asimismo contra el ejército. Descabezó a la Fuerza Aérea, se desembarazó del general Lee y de 18 generales. Y él se quedó como amo y señor absoluto. Un gobierno de carácter unipersonal. La dictadura es la negación de la división de poderes. Una sola persona, sin ningún equilibrio, es que determina lo que hace el gobierno y cómo lo hace. Un poder absoluto, inédito en la experiencia chilena. Quiero leerles textualmente para que no vayan ustedes a creer que estoy adornando. Disculpen que lea, pero es importante. Dice: en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, 11 de marzo de 1974, es decir, 6 meses exactamente después del golpe de Estado, en esta Declaración de Principios se señaló que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a asumir el poder político. Fíjense la terminología, fuimos obligados a asumir el poder político. Comillas, las Fuerzas Armadas y de orden no fijan plazo a su gestión de gobierno porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos.
Lo vuelvo a leer. Resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Pero más allá de eso, el actual gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos gobiernos partidistas de carácter similar. No se trata de una tregua, de un reordenamiento para devolver al poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión en la destrucción del país. Los comentarios sobran, porque es preciso señalar que los militares metían en un mismo saco a demócratas cristianos y a partidarios de la Unidad Popular, y que su acción en el gobierno habían sido responsables de la destrucción del país. En ese mismo documento, los militares señalaron que aunque no se fijara plazo, el gobierno militar, comillas, será sustituido mediante un proceso electoral con voto universal y secreto. Asimismo, declaró que uno de los propósitos de gobierno era la construcción de un movimiento cívico-militar. Es decir, Pinochet y su grupo tenían la película muy clara de que tenían que reformar de arriba a abajo al país y que para eso tenían que cambiar la mentalidad de los chilenos y desaparecer la existencia de los políticos, de los partidos políticos tradicionales. Va más lejos. Propusieron un movimiento de carácter cívico-militar. Es decir, fueron los militares los que crearon un movimiento cívico. Y ese movimiento cívico es el que utilizaron precisamente para la democracia cautelada. Esto que a ustedes posiblemente les resulte extraño o tal vez irrelevante, no es así, porque Chile sufrió una transformación radical, nos guste o no nos guste. Cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Primero, se destruyó el estado de bienestar. Se acabaron los empleos. Más de 300,000 empleados de gobierno fueron destituidos y lanzados a la calle, sin ninguna retribución y sin posibilidad de que buscaran otro empleo, porque todo estaba constreñido. A los burócratas que quedaron, a los servidores públicos, como su servidor, que soy profesor universitario, se nos redujo el salario. A los grandes empresarios, a los que se les habían despojado o desposeído de sus fábricas, de sus talleres, de sus haciendas, el gobierno militar les dijo: esto es suyo y aquí lo tienen. Se los devolvió íntegramente. Se prohibió, ya lo señalé, se prohibió la huelga. Los trabajadores no tenían derecho a ella. Y si se lanzaban, eran tratados de acuerdo a las leyes de carácter militar. Entonces hubo una reorganización económica de punta a punta. Ya sé que para eso se necesita que haya gente que sabe de economía, gente que sepa de administración pública, y los militares eran muy diestros en muchas cosas, pero no son diestros en economía. Entonces, el movimiento cívico fue orquestado a través de egresados, jóvenes que habían ido a estudiar con beca o con recursos personales
a los Estados Unidos, concretamente a la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago es la universidad de pensamiento económico-social más importante de los Estados Unidos. Es una universidad exclusivamente de posgrado. Allí no hay estudiantes de licenciatura, tiene aproximadamente 17,000, 18,000, y van a exponer ahí gentes, políticos de todo tipo, y exponen sus ideas ante los alumnos. Por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas se ha pasado ahí más de algún semestre dando clase. Invitan a todos. Y estos jóvenes egresados se llamaron los Chicago Boys, que seguramente ustedes lo habrán escuchado a diestra y siniestra. Ellos traían un proyecto económico que no fue producto de ninguna mente militar, fue producto de un sector de la academia estadounidense, los Milton Friedmanos, que son los que dijeron, esto es lo que el país necesita y se tiene que realizar a cualquier costo. Y entonces, el costo social lo pagaron los trabajadores, lo pagaron los empleados, no lo pagaron los grandes empresarios. Estos fueron los grandes beneficiarios del golpe militar. Y todos los demás puestos de la administración, que ustedes saben que, como cualquier república que se respete, requiere una administración muy compleja, fueron ocupados por jóvenes hijos de la clase rica y por jóvenes universitarios de una ambición, pues como la que todos los jóvenes deben tener. Ellos fueron los verdaderos cerebros de lo que se llamó la dictadura militar y lo que se llamó el milagro chileno. En 1975, 76, 77, 78, en todo el mundo, Chile se ponía como ejemplo de una economía eficiente de carácter capitalista. Y señalaba que junto a los tigres asiáticos, Chile era el mejor ejemplo de que un país en el que se restringiera totalmente la labor del Estado y se le cediera el campo a los empresarios, traería riqueza. Si ustedes ven las estadísticas que se publicaron en la época, bueno, esto es de la política de represión del general Pinochet. Desarrolló 4 campos de concentración donde fueron obligados a vivir. Esta es la isla de Dawson, este es parte de un film. Aquí está, mire. El despegue de Chile, despegue económico, de cómo entre 1973 y 1975, vean cómo el Producto Nacional de Chile aumenta y cómo la riqueza decrece. Entonces, cuando uno ve estas estadísticas, dice, ¡ay, nananita! Pues, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí es cierto. Y en el año de 1980, con toda esta burbuja económica aparentemente exitosa, Pinochet establece el plebiscito de la Constitución. Y entonces llegó el momento de ofrecerle a Chile una nueva constitución en la que todos los principios del individualismo posesivo están registrados, donde el área económica, social y estatal queda reducida al ínfimo, y donde se permite que los partidos políticos pueden participar siempre y cuando se comprometan
a no alterar los nuevos principios constitucionales. Si los partidos políticos decían no le entro, pues simplemente no existen. Siguen estando ustedes en la ilegalidad. Y si decían acepto, pues entonces usted acepta que el actual gobierno siga todavía durante un periodo, ellos postulaban 12 años, que en el Senado haya 5 senadores de carácter vitalicios nombrados por el presidente de la República, es decir, nombrados por el general Augusto Pinochet. Y paradójicamente, fíjense que estas cosas son de llamar la atención, paradójicamente señala que se apruebe el plebiscito, que cualquier cambio se podrá hacer mediante un plebiscito. Los partidos políticos dicen, caray, ¿le entramos o no le entramos? Porque una de las taxativas que impuso el general Pinochet fue o aceptan en 30 días o seguimos como estamos. ¿Participan ustedes en este plebiscito? De mal modo, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, los partidos de hecho más importantes, de mal modo, aceptan. Y en este plebiscito, evidentemente, quien gana es el proyecto del general Pinochet, que sigue siendo presidente de la República, pero que ya no puede ser llamado dictador como antaño, porque ya tiene su nombramiento logrado a través de un plebiscito y porque ya se ha promulgado una nueva ley suprema. Y aquí tenemos que abrir un paréntesis peliculesco, pues para que veamos qué cosa tan terrible es la vida política. Porque todos decimos, fue Pinochet y el imperialismo yanqui y los grandes intereses los responsables del golpe militar. Pues decimos, aceptado. Pero si hay un plebiscito y resulta que más del 53% vota a favor de la nueva Constitución, quiere decir que el gobierno de Pinochet tiene un apoyo popular innegable. Si no fue golpe de una cúpula, sino hubo un numeroso apoyo social. Mucha gente, inclusive si nosotros nos ponemos a escarbar en cada uno de nuestro fuero interno, yo qué tal soy, qué tan partidario soy de un gobierno fuerte, que meta toda esta bola de pillos en cintura y que la ley se cumpla. Sí, órale. No sé qué me contestarían. Ustedes hoy en la noche, cuando se estén quitando el maquillaje, se estén dando la última mirada a esa obra de la naturaleza, digan si en su fuero interno no hay un pequeño simpatizante. El golpe militar contó con amplio apoyo militar y contó con la irresponsabilidad de los militantes del Partido Socialista y de algunos militantes del Partido Comunista. Me explico. El programa de la Unidad Popular, les dije que era nacionalización estatización del cobre y controlar 90 empresas básicas. Y eso se hizo, créanmelo, la nacionalización del cobre se hizo con unanimidad de votos. Todo el espectro político chileno de la época votó a favor de la nacionalización. Hubo un despliegue popular impresionante. Y entonces, en esta ola ascensional de exaltación popular, vean qué grandes somos y qué es lo que podemos hacer, un sector del Partido Socialista no se le ocurrió mejor cosa que empezar una campaña diciendo el principal obstáculo para que Chile llegue al socialismo es el actual gobierno.
necesitamos radicalizar el proceso. Y rájale. No se recuperaron 90 empresas, se recuperaron 200. Y ya no grandes empresas, changarritos pequeños, pero como era el poder popular. Y luego, con toda esta literatura que los jóvenes de aquel momento tenían en la cabeza, empezaron a hablar de un poder dual y empezaron a decir, Salvador Allende es como Kerensky y nosotros somos más bien Lenin y Trotsky. Entonces vamos a crear nuestro propio palacio, vamos a crear nuestra propia asamblea y deciden crear una asamblea de carácter popular. Vean ustedes, Salvador Allende desgañitándose diciendo, eso no fue lo que convinimos, nosotros vamos a ir por la línea institucional, no tibio, reformista. Y empiezan allí acciones de tipo militar de grupos como la BOP, Vanguardia Obrera Popular, que empiezan a dar golpes de Estado, empiezan a asaltar bancos, empiezan a tirotear por ahí. Y entonces Salvador Allende, fiel a sus principios, no podía decir, vamos ahora a radicalizar el proceso. No lo podía decir, él lo único que podía decir es, atengámonos al proyecto original. Luego, el Partido Demócrata Cristiano, con Frei a la cabeza, auspició también el golpe militar, porque consideraba que los militares eran tan torpes que iban a permitir nada más que los utilizaran un tiempo, que estuvieran ahí por decir 6 meses y después le devolvieran el gobierno a los civiles. En Chile en ese momento estaba prohibida la reelección inmediata, pero ya con este intervalo que iba a proporcionarle el golpe militar, pues automáticamente Frei podía haber podido ser nuevamente presidente de la República. Pero para sorpresa de estos sectores, los militares dijeron, se acabó, tan responsable es el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Y tan responsable es del caos que vivió este país, el Partido Comunista y el Partido Socialista, como responsable es el Partido Demócrata Cristiano. No volverán esos partidos políticos a pelear por ningún puesto de elección popular. La responsabilidad de amplios sectores de la opinión pública fue fundamental, es fundamental. Abro un pequeño paréntesis. En Santiago de Chile hay una institución que investiga lo que se llama el Latinoamérica Banómetro, que estudia cuál es la actitud de todos los ciudadanos de la América Latina, de todos y cada uno de los países de América Latina, excepción hecha de Cuba, sobre si está muy satisfecho con la acción del gobierno, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Esas son los cuatro rubros. Y es una serie que nosotros tenemos desde el año 2005, antes, hasta el año 2017, acaba de ser publicada. ¿Cuál es la opinión pública? ¿Cuál es el sentir de la opinión pública respecto al desempeño de la democracia en nuestros países? Otra vez hoy en la noche, cuando estén ante el espejito mágico, digan, ¿yo qué opino de la democracia de mi país? Como esto no es ningún cuestionario así policíaco tipo Pinochet, se los dejo a su conciencia y sí les puedo dar los datos. Muy satisfecho, 3.5% de la población. Satisfecho, cerca del 20% de la población. Insatisfecho, más del 50% de la población. Y muy insatisfecho, como el 12-13%. Estamos insatisfechos de la vida democrática. Y entonces,
hay un fantasma que se pasea. Y ese fantasma es el del autoritarismo. Y es por eso pues, que acepté tan gustoso venir aquí a platicar con ustedes para decirles, no se dejen engañar, no se dejen seducir. Porque hay un principio de carácter liberal de un señor, de un historiador inglés, Lord Acton, que es el historiador sobre la libertad más famoso que existe en el mundo. Y él tiene un lema que se los voy a decir muy rápidamente, seguro lo conocen: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, los militares chilenos, presuntamente incorruptibles, cuando fueron nombrados directores generales, gerentes de compañías, responsables, automáticamente se corrompieron. Automáticamente. Porque yo metería la mano al fuego por cualquiera de ustedes, no, pues se le ve la cara de honrado, mira, esta chica no va a meter la mano, no, yo pongo la mano en el fuego, pero no lo hagan, porque yo que soy alguien luminoso, puro, si me ponen a dirigir Pemex, pues ya mis descendientes hasta la octava generación serán millonarios. Esa es la naturaleza humana. Por eso el principio liberal es dividir el poder. Dividirlo. Y que un poder vigile al otro. Lo que los estadounidenses llaman el equilibrio de poderes. Pinochet fue capaz de asumir el poder absolutamente. Y en consecuencia, su propio hijo, está documentado, pidió y obtuvo préstamos impresionantes, sin más garantía que la de su firma. Más de $200 millones embuchacados. Su hija tuvo que salir de los Estados Unidos porque estaba siendo investigada. Se fue a los Estados Unidos y Pinochet tuvo que pedirle agua a los jueces. Oigan, es mi hija, no la muelen. Se los pido no como expresidente de Chile, se los pido como padre. Y los jóvenes de los Chicago Boys, que fueron administradores de bancos, y toda esta juventud dorada, liberal, competitiva, cuando vino la ola de privatizaciones, todos y cada uno de los administradores compraron a precio de regalo las compañías cuando fueron privatizadas. Y de la noche a la mañana se convirtieron en millonarios. Eso es en lo que nosotros tenemos que poner atención. Hubo una nueva comalada de millonarios. Recuerdan que les dije que uno de los principios liberales es de que el Estado se vaya por donde vino, que el Estado no intervenga en la economía. Los banqueros de Chile, se les devolvió la banca estatizada a los banqueros de Chile, y los banqueros de Chile pidieron empréstitos a la banca internacional, empréstitos voluminosos. Ya para el año 1982 los préstamos eran impagables. Impagables. Y entonces cuando la banca internacional va con Pinochet y le dice, pues que el Estado se haga cargo, ¿no? Dice Pinochet, no la frieguen, pues si yo al Estado lo arrumbé. No, pero pues nosotros no vamos a perder nuestra fortuna. Y en una actitud que la prensa internacional llamó irreprochable y ejemplar, el general Pinochet dijo que venga el Estado de vuelta, el Estado pagará los empréstitos, el salvador de la economía. Pero como ven, bueno, voy a continuar.
Sigo con Pinochet. ¿Verdad que es una joya de... fíjense, para entender lo que Pinochet consideraba la doctrina fundamental del Estado de Chile, porque así lo llama nuestra democracia, es necesario considerar que ésta tenía como propósito, atención, reemplazar al Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad. Dicho de manera breve, a partir de la dictadura por democracia se entendió el reemplazo del Estado liberal clásico, ingenuo e inerme, por un momento excepcional en el que no se reconocía más el Estado de Derecho, se puso al descubierto que el discurso del consenso de arreglos que representan la cobertura de una realidad en la que la fuerza, no la razón, el interés particular, no el interés general, son los elementos determinantes. Y aquí ya entramos en un nuevo, en un nuevo instrumental de análisis. Yo nada más lo voy a citar muy rápidamente. Definiciones de política hay muchas. La más conocida es el arte de lo posible. La política es el arte de lo posible. Es el arte de negociar. Pero hay otra forma de analizar la política y el autor de esta fórmula es un politólogo, sociólogo estadounidense que en el año 1935, muchos años hace ya, publicó un libro que se llama Política. ¿Quién obtiene qué, cuánto y cómo? ¿Quién obtiene qué, cuánto y cómo? Y dice, quien más obtiene es miembro de la élite. Quien no obtiene nada es miembro de la masa. Entonces, a partir del año 1973, si nosotros preguntamos quién obtuvo qué, cuándo y cómo, nos vamos a encontrar con este hecho inobjetable. Surgió una nueva élite que obtuvo la mayor parte de la riqueza de Chile a través de la dictadura. Es decir, la dictadura es un elemento de enriquecimiento de un pequeño grupo. No es cierto que se haya sido un gobierno comprometido con la libertad y la dignidad del hombre, ni con los valores esenciales de la nacionalidad. Ya puestos nosotros en el papel de contables, decimos, ah, caray, ¿cómo surgieron estos grandes grupos? Pues vamos a ver que fueron en... Bueno, pues ya veo que están cansados, ya. Nada más voy a señalar a ustedes cómo fue que la clase política tradicional, la clase de política chilena, logró desembarazarse de Pinochet, utilizando el recurso que él mismo autorizó en la Constitución de 1980. Es decir, se sometió a un plebiscito. Vamos a permitir que siga el gobierno del general Pinochet en los plazos que él mismo estableció, o vamos a acortarlos y a convocar a elecciones. Pinochet se retorció. ¿Cómo me cambian esto? Que no. Se tuvieron que juntar el agua y el aceite. Es decir, el Partido Demócrata Cristiano tuvo que ponerse de acuerdo con el Partido Socialista. Y tuvieron que olvidar sus rencores. Oye, tú me llevaste a la picota, por ti se murieron fulano y perengano, y miles tuvieron que irse al exilio. Y los demócratas cristianos, bueno, es que ustedes también fueron unos irresponsables. Pero vamos a ir juntos a este nuevo plebiscito.
el Partido Comunista dijo, no voy. A mí primero me quitan la legitimidad y luego voy. Y le dijeron, estás loco, quédate. Y a partir de ese momento, el Partido Comunista de Chile, que es un partido extraordinariamente organizado, inició una serie de atentados, el más importante, el que dejó sin luz a la ciudad de Santiago de Chile. Y dijo, o me juntan o me juntan. Y dijo, para que vean que soy serio, organizó un atentado que se llama Operación Príncipe. Pinochet escapó con vida por un pelito. Y entonces dijo, ahora sí estamos de acuerdo, ¿me van a juntar, sí o no? No, pues vente para acá, somos cuates. Hay una película muy linda que a las mujeres les gusta, no por la película, sino por el actor. Gael García. Se llama No. Ya la vieron, ¿verdad? El guión es de Escarbeta, un notable escritor, el de Cartas de Neruda. Ese tipo es el dramaturgo. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Ahí está. Este ya es el plebiscito por el que salió Pinochet, que fue un ejemplo de inteligencia, de talento de la juventud, impresionante. Impresionante. La soberbia de Pinochet, el creer que lo tenía todo controlado, fue lo que le obligó a contratar a publicistas malos, con eslogans que no convocaban a nadie, y en cambio los jóvenes talentosos que se oponían al general Pinochet, vean la película, yo para qué se las platico, sorprendentemente gana el no. Y Pinochet es invitado por parte del ejército y por parte de la sociedad general, otro pequeño golpe para que estos acaben de cambiar de mentalidad. Pinochet estuvo tentado. Hay 3 libros al respecto, uno de ellos de Genaro Arriagada, el cerebro del Partido Demócrata Cristiano, en el que narra, da nombres de los testigos que señalan que Pinochet estuvo tentado y que un asesor le dice, no podemos, general, nuestro momento ha pasado. Y cuando llega el otro ayudante le dice, general, ¿qué? ¿Ya las tropas están listas? El general Pinochet responde, somos un gobierno que respeta la Constitución, como siempre. La moraleja es muy linda, ¿no? Tendrán que estar de acuerdo conmigo que el tipo se la sabía. Gana y a partir de ahí, ¿quién sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista constitucional? El general Pinochet, que además es senador vitalicio, que controla el Congreso y que controla el tribunal y que controla los medios. Y entonces Patricio Aylwin dice, ay, ¿qué voy a hacer con el general Pinochet? Y entonces dieron ahí una serie de encuentros, lo que se llamó el pulso, entre el viejo orden, el orden de Pinochet y el nuevo orden de carácter democrático. Una alianza chistosa, socialistas con demócratas cristianos y con comunistas. Ya nadie habla de el control de la riqueza, ya todo el mundo está a favor de la privatización, pero eso sí, todo el mundo defiende la democracia. Entonces, una de las cosas que hizo Patricio Aylwin en su campaña es elaboraremos un documento de verdad y justicia. Aquí vamos a ver el dilema moral. Las dictaduras en toda América Latina tuvieron que negociar con la clase política leyes de amnistía, que en algunos países se llamaron leyes de punto final o leyes de obediencia divina. Sí, cometimos asesinatos.
pero esta guerra tiene que terminar. Entrego el poder siempre y cuando ustedes digan que no se me va a perseguir. Todos los países la firmaron, no vayan ustedes a pensar. Todos. Porque la tesis del general Pinochet es, así como hubo crímenes de parte nuestra, él decía, también varios soldados y tantos carabineros fueron asesinados por terroristas. Entonces, que las cosas queden en paz. Por eso en todos los países se creó lo que se llama una comisión de verdad y justicia. Esto es, no hay no habrá ninguna causa judicial. El terrorista que mató, ya mató. Pero los deudos de todos aquellos perseguidos, todos aquellos desaparecidos, tienen que saber qué ocurrió realmente. Tienen derecho. Y entonces él dijo, en 6 meses tengo la comisión, la comisión está obligada a darme el resultado. Imagínense lo que es buscar entre miles de documentos, a ir con el ejército y decir, pásame todos los informes, y el ejército diciendo, no, te estás extralimitando en tus funciones, yo no te voy a dar nada. Entonces la comisión tuvo que tardar 6 meses más, pero al final publicó en 3 tomos la verdad sobre lo que había sido la política de terror del general Pinochet. Asesinó a sus propios miembros, al antiguo comandante, al general Carlos Prats, lo asesinó en Buenos Aires. Asesinó al antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende. Lo asesinó, tuvo la arrogancia de asesinarlo en Washington, con su secretaria que era gringa. Entonces, están los testimonios, se encuentran los testimonios de las caravanas de las muertes, de todos los horrores que se cometieron, perfectamente documentados. No hay juicios, la historia simplemente sabe qué fue lo que sucedió. Y para que vean que sí se modificó, y con esto yo termino para que si quieren podamos platicar. Lo que sucedió fue que tomó la presidencia, la primera presidencia ya en la época actual, un demócrata cristiano, el presidente Aguil. Luego tomó la presidencia Ricardo Lagos, del Partido Socialista. Luego tomó la presidencia, Ricardo Lagos, Eduardo Frei Montalva, luego lo vuelve a tomar Bachelet, y luego lo toma Piñera, el sector de la derecha, afín a la política del general Pinochet. Luego vino nuevamente Bachelet y actualmente ya electo, una vez más Piñera, el que ya fue presidente y representante del proyecto pinochetista. Es decir, cambiaron las cosas radicalmente. Pero la vieja clase política fue capaz de sortear el problema y ahora tenemos nosotros en Chile una democracia en proceso de consolidación, pero que no tiene nada que ver con lo que se debatió en los años de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Termino porque me costó mucho trabajo escribir esto y luego, pues así que se desperdicie, ¿no? ¿Verdad? El discurso antiestatista, a cuyo amparo se efectuaron las prácticas. El discurso antiestatista, a cuyo amparo se efectuaron las prácticas al amparo de las políticas desregulatorias que les permitieron obtener préstamos millonarios a la banca internacional,
tuvieron que ser pagadas por el Estado. Los costos del éxito económico corrieron a cargo de los trabajadores en general, no a cargo de los grandes empresarios. El tradicional sistema político anterior a la dictadura, pese a los errores que se le puedan o se le quieran atribuir, se mantuvo lejos del fenómeno de la corrupción. Hoy día, todavía, no es posible fincar ningún cargo a ningún gobierno del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Demócrata Cristiano, ni del Partido Radical, ya que a sus actores se les pudo acusar de manejar una ideología fracasada, la del marxismo, pero no se les puede acusar de haber incurrido en la práctica de obtener beneficios privados mediante el manejo de la cosa pública. El problema fundamental de la política, establecer y conservar un equilibrio entre el interés privado y el interés público, o como se decía en otra época, entre el egoísmo y el bien común, requería de agentes distintos a los mencionados partidos políticos enfrascados en su larga lucha electoral. El ejercicio incesante de la razón, al que obligó el uso de la fuerza, es el que permite hoy que el debate político chileno siga por cauces enteramente distintos a los de 1973. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues si tienen alguna duda, algún comentario. Gracias. Gracias. Quería preguntarle si esto que hizo Pinochet, que nos acaba de explicar respecto a la deuda de los bancos, que era de privada y de pronto se la pasa al Estado, se parece al Fobaproa que fue aquí en México. Pues sí, los paralelismos son notables. Lo que nosotros vivimos a partir del año 1994, cuando aquí oficialmente se inicia la política de desmantelamiento del estado de bienestar y se inició la ola de privatizaciones y el endeudamiento brutal operó exactamente de la misma manera, utilizando los mismos recursos y los grandes beneficios que se obtuvieron siguen estando en manos de aquellos que habían cometido actos de irresponsabilidad. Es muy semejante el procedimiento y el mecanismo. Gracias. Una última pregunta. La ley de seguridad interior que se acaba de aprobar aquí en el país, ¿cree usted que es como un síntoma de dictadura o es exagerado? Porque le concede como una especie de autonomía al ejército. Bien, yo venía a hablar sobre Chile, no sobre México, pero digo, es una pregunta que está precisamente en el aire y que lo que en mi opinión demuestra es la impericia de la actual clase política, impericia política e impericia de carácter jurídico. Todo mundo sabíamos que en cuanto esa ley se dictase, automáticamente iban a aparecer amparos a diestra y siniestra, por una cuestión de carácter elemental. Yo no soy jurista, no lo soy, pero en todas las constituciones de América Latina se establece una división en las funciones que debe realizar el ejército y las funciones que debe realizar la policía. Los dos son cuerpos armados y los dos defienden el orden, pero en un caso la policía es la responsable del orden interno y el ejército es el responsable de preservar y garantizar nuestras fronteras, y solo en caso de disturbios, sediciones y cosas ya de una violencia puede participar. Entonces,
¿cómo se les ocurre? Ya sabemos a quién se le ocurrió, porque ocurrió en toda América Latina. Fue una discusión en Colombia, fue una discusión en Perú, es una discusión en todas partes. Y es exactamente lo mismo. Los Estados Unidos quieren que los ejércitos de América Latina realicen labores de policía. Esa es la verdadera intención. Y entonces nosotros tenemos que decir, una vez más, hoy en la noche, cuando se vean en el espejo, digan, yo quiero que el ejército, con todos los peros que ustedes, sea un policía, o que el ejército sea para defender, garantizar la seguridad de nuestras fronteras. Vean ustedes la contradicción, hasta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su inconformidad, diciendo, no se respetaron los principios constitucionales, no está capacitado el Congreso para realizar ese debate. Entonces, eso nada más por lo que respecta al aspecto jurídico. Ahora, respecto a situaciones que a todos y a cada uno de nosotros nos afectan, nos lamentan, pues ya sabemos desde el general Obregón que tenía aquel famoso lema, que seguramente conocido por todos ustedes: no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos. Ahora 50,000 pesos cualquiera los tiene. Así que imagino que los cañonazos a los generales deben ser de 50 millones de dólares. Usted hágase de la boca, de los ojos chiquitos y mire, cham, le garantizo. Tenemos un problema de corrupción institucional. Y lo único que estamos haciendo, en mi opinión, es corromper aún más al ejército. Lo tenemos que sacar de esa situación que ni ellos mismos desean. El ejército ha participado en esto porque es una entidad institucional y ojalá así se conserve, ¿no? Pero evidentemente que esta ley de seguridad interior estuvo y está pésimamente manejada, después de ver pues todo lo que la prensa ha publicitado, y pues un caso que a todos nos ofendió de la intervención del ejército en los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Eso es en lo que nosotros deberíamos estar ahorita debatiendo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la conferencia. Mi nombre es Roberto. Bueno, si se lo agradezco es como muy personalmente. Mi padre es chileno. Él llegó en el año 82 aquí a México en una como segunda generación de exiliados que no fueron precisamente políticos, sino en este entramado como económico en Chile. Él formaba parte de un estrato muy bajo y no pudo estudiar la universidad allá porque los costos eran impagables, como todavía hoy son en Chile. Entonces él llegó aquí, pero si llegó aquí fue porque en el año 75 su hermana y su cuñado, que formaban parte del MIR y de las Juventudes Comunistas, y fueron encarcelados y torturados, pudieron salir y llegar acá a Ciudad Sagún, en Hidalgo, y bueno, de ahí la conexión, y tengo como pues la gran fortuna de conocer esa historia a fondo por ellos, ¿no? Aparte de agradecerle, como la pregunta, el comentario va encaminado, yo conozco Chile, he vivido allá, lo conozco por mi familia, etcétera, y me parece muy importante esto que decía usted al final, de que en Chile el discurso o el debate político ya nunca más regresó a las inquietudes que había antes, ¿no? Del 70 al 73, porque ahora yo veo, o sea, como un país totalmente desilusionado, donde la única esperanza se remite a un gobierno de izquierda, siempre entre comillas, yo no se las creo, y los casos de corrupción de los hijos de Bachelet, el proyecto de Ricardo Lagos, de que Chile tuviera internet, cuando se supone que él tenía que ser como el estandarte de la revolución de nuevo, o sea, en Chile ya no se habla de eso, ¿no? Y eso me parece lamentable, pero también como para darle la vuelta pensando en eso, o sea, me parece que igual aquí en México, o sea, no podemos conformarnos ya solamente con tratar de encumbrar un partido de izquierda, entre comillas, todos,
o ver, bueno, hacia dónde podemos apuntar, porque me parece que el proyecto de Allende apuntaba a otros lados también, y me parece que había inquietudes ahí como muy contradictorias que se prestaron a un proyecto más radical, que fue contenido, que fue sofocado, oprimido. Entonces lo que quiero decir es eso, Chile es un país que actualmente como que ya no se permite hablar de un cambio radical o de un otro mundo posible, y se conforma con eso, con votar con un partido de izquierda, entre comillas de nuevo, y con ver más o menos qué se puede hacer. Entonces eso me parecía como… Y bueno, del otro lado hay expresiones muy fuertes que me parece importante rescatar, del autonomismo, de las luchas mapuches, las luchas estudiantiles que de pronto se han institucionalizado, pero igual apuntan a otro lado. Entonces ahí hay como otro Chile, ¿no? Siempre esta dialéctica del Chile que fue en su momento el sueño de toda América y también fue el laboratorio del neoliberalismo. Entonces no sé, eso como siempre he pensado como que en algo tan chiquito caben muchas cosas y es complejo, ¿no? Pero por eso gracias y ahí lo dejo como comentario, pues. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la ponencia, la verdad enriquecedora. Yo tengo una pregunta y una duda. La primera pregunta es que me gustaría saber de la situación socioeconómica y política que vivía Chile antes de que accediera al poder Pinochet. ¿Cuál fue el factor que definió que él pudiera llegar a ser dictador? ¿Cuál fue el factor principal? Y la segunda pregunta o duda más bien, que tiene que ver con la primera, pero ya en el desenlace de esto, es después de ver la gran cantidad de gente deportada, quiero imaginar que los principales líderes políticos fueron sacados del país y que debió haber una gran reconstrucción de los partidos políticos para lograr, y el resurgimiento de líderes para lograr sacar al dictador. Utilizó la palabra defenestrar con lo de Allende. Me perdí una palabra. ¿Qué fue lo que sucedió con Salvador Allende? No, la primera pregunta es saber cuál fue el principal factor de la situación socioeconómica, cultural, política. ¿Cuál fue el factor que dio lugar a que Pinochet llegara al poder? Bueno, Pinochet no era ningún Maquiavelo. Él, el máximo cargo que había obtenido era director de la escuela de guerra, y su obra es un texto muy malo, por cierto, que se llama Geopolítica de Chile. Una figura sin mayor relieve, pero como en la entidad militar los ascensos se dan por antigüedad. Y entonces Pinochet fue ascendiendo rigurosamente. No era un hombre con ninguna virtud, es decir, él alcanzó el poder debido a las circunstancias. No es ningún Napoleón, ni cosa que le parezca, es un hombre que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ya después se le vieron sus virtudes de intrigante, de manipulador, pero no. Tenemos militares en América Latina de igual calaña, pero mucha mayor brillantez intelectual. La otra pregunta es mucho más difícil, porque es multifactorial. Y aquí no me dio a mí tiempo de señalar cuáles eran las expectativas que en las décadas de los años 60 se vivían, no solo en Chile, sino en América Latina. En ciencias sociales, la categoría que más se utilizó en ese momento fue la de dependencia. Nosotros sabemos, los países de América Latina habían alcanzado la independencia política, eran repúblicas,
tenían su himno nacional, su congreso, su bandera, pero en lo económico eran colonias del capital foráneo. El núcleo económico no estaba en manos de los chilenos mismos, estaba en manos de capital estadounidense, de capital inglés, de capital alemán. Y cuando se produce la Revolución Cubana, se provocó un cambio, un entusiasmo generacional notabilísimo. Salvador Allende narra en uno de sus escritos que cuando triunfa Fidel Castro y que entra a La Habana, anuncia que va a entrar a La Habana, en ese momento él es senador de Chile y dice, yo tengo que estar en ese momento. Y entonces hizo circo y maroma de teatro y se apersonó en La Habana para ver entrar a Fidel Castro. Él sí notó que ahí había un cambio histórico importante. Y él mismo relata, y cuando vi, ¿sí saben ustedes lo que se llama la descubierta? En cualquier manifestación, los que van adelante, que generalmente son los picudos, en la descubierta de la ocupación del ejército rebelde de la ciudad de La Habana, bueno, el desfile militar, ¿saben quién iba mero adelante? La banda de guerra de la policía de Miami, que enviaron. Entonces, y dijo Salvador Allende, yo me regreso inmediatamente, vine a perder el tiempo. Fue el 1 de enero de 1959. Y a partir de ese momento empezó una confrontación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Fidel Castro. Porque Fidel Castro empezó a nacionalizar. Y cuando nosotros decimos nacionalizar, es decir, es expropiarle a los intereses estadounidenses. Y empezó una lucha que a la postre todavía no termina. Todavía se están dando. Y todo mundo en América Latina, todo mundo, digo, mexicanos, chilenos, uruguayos, hasta paraguayos, dijeron, si es posible un cambio, si es posible. En Chile, ahí tengo yo, si me dan tiempo, dejen ver una. Epa, no, estoy como los cangrejos. Vean cómo se llama esto. El lema de Eduardo Frei fue Revolución en Libertad. Aquí está. Frei, ese es en Narigoncito. A Fidel no necesito que ustedes le identifiquen. Fidel, Frei, ya ves, Fidel, que no necesité de armas para hacer una revolución en libertad. En esos años se discutía que para América Latina había dos posibilidades. Lo que se llamaba la vitrina de La Habana, es decir, la vitrina de Cuba, o la vitrina de, ¿cómo se llama la capital de Puerto Rico? San Juan. O la vitrina de San Juan de Puerto Rico. O somos un país libre como Cuba, o somos una colonia como Puerto Rico. Frei, que no es ningún tonto, dice, no, hay una tercera posibilidad, que es la de realizar una revolución en libertad. Les dije que hizo reforma agraria, les dije que chilenizó el cobre. Sí, no se veía otra opción que el enfrentamiento negociado con el capital estadounidense, negociado. Entonces, todo mundo estaba de acuerdo. De ahí que empezaron los golpes militares en América Latina, empiezan en el año 1964. Fidel Castro envía al Che Guevara a la reunión de la UNTAD que va a haber en Montevideo, Uruguay.
Entonces él hace una escala, eran avioncitos de hélice, no los de ahora. La Habana, al primer país que visita es Quito, Ecuador. Después de Quito visita Brasil, después Uruguay. Pocos meses después se dan golpes militares en Ecuador, en Brasil y en Uruguay. Dicen, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! Entonces, a partir de ese momento, o se es partidario de la Revolución Cubana, o se es partidario del gobierno estadounidense. No había de dos, no había. Solo había de esas dos sopas. Era un enfrentamiento así, cerrado, muy, muy, muy centrado. En toda América Latina, una generación de jóvenes brillantes, inteligentes, idealistas, fue sacrificado porque quiso convertir los Andes en la Sierra Maestra de América Latina. Eso hay que saberlo y hay que decirlo. Cuba solo no apoyó a grupos guerrilleros para que tiraran los gobiernos, no apoyó a los guerrilleros mexicanos ni a los guerrilleros chilenos. Ahí dijo, no me meto. Aunque después, ya cuando vino el golpe militar, el gobierno de Fidel Castro sí envió barco con armas para armar a la oposición antipinochetista. Esto es cierto. Y entonces cuando llega a la Unidad Popular, dicen, pues no, lo del socialismo no se puede en este contexto. Se puede buscar una vía para que después alcancemos el socialismo. Por eso se llama transición. El gobierno de Salvador Allende y los economistas hablaban de la transición chilena, pero era primero crear una economía de Estado, lo que Hitler llamaba, lo que Lenin llamaba capitalismo de Estado, y después ya cuando la economía estuviera en manos del Estado, entonces ya se podía hablar de transitar al socialismo. Nadie en el gobierno de Salvador Allende era capaz de decir, ya vamos derecho al socialismo. Había gente radical que sí, lo acaba de señalar Roberto, que hay un sentimiento ahí de que sí se pudo haber forzado más la marcha, pero Salvador Allende ni temporal ni emocionalmente. Yo no les digo aquí, ¿verdad?, qué pasó en el año 1948, año en el que se declara la Guerra Fría, y en toda América Latina se impone una ley que se llama Ley de Defensa de la Democracia, en la que se proscriben a todos los partidos políticos comunistas. Y en Chile el Partido Socialista vota para que el Partido Comunista sea declarado ilegal y todos los prisioneros vayan a Pisagua, Mazafuera y Dawson. Estos campos de concentración que utilizó Pinochet ya habían sido utilizados por el gobierno chileno en 1948. Entonces las rencillas son históricas. No se puede desconocer el pasado. Y entonces no hay que olvidar tampoco que cuando Salvador Allende gana en 1973, obtiene menos votos porcentuales que en el año de 1900, que en dos elecciones anteriores. Es decir, Chile estaba dividido en tres proyectos. El proyecto del individualismo posesivo liberal, liderado por Jorge Alessandri, el proyecto comunitario social cristiano, y ahora ya nadie habla aquí de social cristianismo. El social cristianismo era muy radical y sí realmente buscaba la transformación dentro del respeto a la propiedad privada y dentro de los principios del catolicismo. Y luego estaba este tercer elemento, que es el de la unidad popular. Pero si ustedes ven la votación, verán que era 1-1-1. No era así que no había ningún proyecto mayoritario y todo era extraordinariamente volátil, efímero.
Entonces la proeza de Salvador Allende fue realmente algo admirable, intentar gobernar, porque el golpe que realizó, el golpe jurídico lo realizó la democracia cristiana, tratando de convertir un régimen presidencial en un régimen parlamentario. Entonces Allende les dijo, oigan, la Constitución dice que es un régimen presidencial y que aquí el Congreso está supeditado. Y dijeron que no. Y la historia les dio la razón. Chile sigue siendo un régimen presidencial. No del tipo de México, pero muy parecido. El presidente tiene mucho poder. Bueno, buenas tardes. Algo que me llamó un poco la atención, hablando del primer plebiscito con respecto al reajuste de mejor dicho, a la nueva constitución pinochetista, es precisamente la mayoría de votantes, ¿no? Y creo que tiene que ver con la represión, con los asesinatos. Bueno, Víctor Jara asesinado, ¿no? Sí. Uno de los íconos chilenos. Y algo que me llama mucho la atención, hablando precisamente de la película de No, es a partir de 2013, más o menos 2010, que empiezan a salir como muchas producciones cinematográficas, como por ejemplo Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, sí. La teleserie esta de Los Archivos del Cardenal. En 2013 ya sale Chile, las imágenes prohibidas y Ecos del Desierto, ¿no? Bueno, el punto al que iba era, ¿cree que todas estas producciones que tienen que ver con la memoria, el trabajo que hicieron en la Vicaría de la Solidaridad, que se dedicó pues precisamente a documentar y tratar de exponer al exterior del país pues los abusos de autoridad, el abuso de derechos humanos, asesinatos, violaciones? ¿Cree que todo esto que está saliendo apenas, o sea, ahorita, y que tiene mucho que ver de Larraín, que también es una familia muy importante en Chile, ¿no? Ricos, ¿cree que tiene algún fin político más allá de la cuestión memórica, bueno, de la memoria histórica, perdón? ¿Cree que tiene que ver más allá eso, estas producciones pues culturales que queriendo o no llegan acá y que precisamente pues también pues a uno le llegan a sembrar pues en el pensamiento si en algún momento México tendrá pues las agallas, hablando del cine que sí. Por ejemplo, el cine mexicano últimamente está hecho una basura. ¿Cree que tenga una opción o una posibilidad de sacar cosas así como en el caso chileno? Bueno, hablamos de dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Usted es un cineasta. No, soy historiador, pero como historiador, trabajo un historiador poco del film. Entonces deberás saber que la primera película exitosa en Chile es de Manuel Litín, el Chacal de Ñahualtoro, que trata sobre un preso que cometió un crimen. Es un documental. Entonces, un lumpen, una población sin conciencia. Entonces narra cómo poco a poco va alcanzando la dignidad de hombre jugando fútbol, y la escena final es cuando da una patada, así como que ya el chacal, que es un mote que le pone la prensa sensacionalista, en realidad es una persona como cualquier otro, a la que la sociedad no le había dado ninguna oportunidad. Después, él fue de los exiliados, él regresó y hizo una serie de documentales, que regresó de incógnito, es lo primero que tenemos. Y a partir de este momento, en Chile surge una generación de jóvenes talentosos que son los que llevan a cabo precisamente la tarea de un cine nacional chileno, porque México es un país excepcional en el contexto de América Latina, debido a que durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos destinó todo su esfuerzo, incluido el cinematográfico, al armamento. En 1943 se produjeron solo 3 películas en Estados Unidos. Y los empresarios mexicanos, lo que se llama después la edad de oro del cine mexicano, fue porque no había competencia gringa. Entonces las salas de cine querían ver películas
Y pues Franco estaba en la lona, ¿quién iba a ver películas franquistas? Y México llenó ese mercado. Y lo llenó, debo decir, que muy, muy, muy bien. Cineastas mexicanos, argumentistas mexicanos. Bueno, fue la era de oro del cine mexicano. Y yo creo que en la generación actual está la era de oro del cine chileno. Ahora ya hay cine ecuatoriano, pero antes nada más era cine mexicano para toda, no solo para toda América Latina, sino para todos nuestros paisanos que vivían en los Estados Unidos. Entonces, el Chile del día de hoy, pues recupera esta beta porque la gente quiere saber qué ocurrió, porque hay una represión brutal. Y aquí algo que yo no mencioné, nadie quiere asumir la responsabilidad que le correspondió en que hubiera un gobierno militar. Yo estoy ayudando. El cine mexicano hizo 3 películas sobre el 68, que este año se conmemoran los 50 años. Y yo creo que ya hay jóvenes documentalistas que estarán filmando pues los momentos que estamos por vivir. Evidentemente que el cine es un poderoso instrumento de concientización política. Pues les agradezco. Muchísimas gracias.